Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Y hoy vamos a ver un tema que van a decir, ¿por qué este tema aquí? Pero realmente es muy importante y es la base de casi todos, las relaciones. Pero no va a ser las relaciones, sino la separación de esas relaciones en época de festividades. Eso que nos da tan duro. No solamente es una separación, digamos, de cuerpos, pero puede ser por un duelo, porque se murió, podemos estar en muchas cosas, pero vamos a ver este tema después de este corte y van a ver lo interesante que es y lo que nos va a servir sobre todo para esta época que se aproxima. Ya regresamos. Bueno, como les dije, vamos a hablar de este tema, la separación y esas crisis que produce una separación en época decembrina o en cualquier festividad, puede ser Día de la Madre, del Padre, pero cuando estamos separados o tenemos una muerte y tenemos un duelo en estas épocas, ¿cómo enfrentarlo? Y para esto tenemos a nuestra mentora de relaciones, Patricia Benavides, ya de la casa, que nos acompaña y que en estos temas que realmente afectan tanto nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida personal, Patricia aquí es la que nos ilumina y la que nos da cómo vamos a hacer para manejar esto, esas crisis en estas épocas. Ya se nos llegó diciembre, ya estamos hoy a 1 de diciembre, se nos aproxima esta fecha y Navidad, ¿qué vamos a hacer? Me separé, se murió mi esposo, mi papá, mi novio. ¿Qué hacemos? Patri, bienvenida. Mil gracias por estar acá, por aceptar estas invitaciones de Mercadeo con Voz y por aportarnos tanto y regalarnos tantas cosas que nos nutren el alma y el conocimiento. Muy gracias, Maritza. Yo encantada. Y qué compromiso, dijiste que iluminara a la gente. Yo creo que lo más importante es en estos temas comprender que estamos todavía muy como en kindergarten, como en kinder, en aprender a relacionarnos sanamente. Sí. Y entonces cuando hablamos de separación, aparecen también todos los aspectos que nos faltan por aprender en relacionamiento sano. Entonces aparece en separación y en festividades la culpa, aparece el miedo, aparece la incertidumbre, aparece a veces la ira. Sí. Por un divorcio que estuvo y que ya no está conmigo y etcétera. Aparecen muchas cosas en las festividades. Sí, es una época en la que todas las emociones y todos los sentimientos afloran, entonces llega un 24 o un 31, pues que a todo el mundo le da, o a mucha gente le da la lloradera y sí. Bueno, pues y todos los recuerdos y las remembranzas, entonces todo eso es parte de esa, digamos, cuando estamos en una crisis. Así es, así es. Es parte como del duelo, no solo el duelo se da porque se murió, sino también el duelo se da por una separación de cuerpos, pues de convivencia. Y es que también el ser humano, no el ser humano por esencia, sino el que hemos creído que éramos, porque se nos olvidó que somos amor y nada más, es muy apegado. Sí. Y entonces es feliz dándose varilla, pensando en lo que lo hace sufrir. Y fíjate que en esas épocas de festividades, no estoy segura si en diciembre, pero en general en festividades buscamos la canción que más nos haga llorar y entonces nos sentamos con la lágrima en el ojo a darle vuelta y vuelta y vuelta al mismo dolor de hace 10 años, 5 años, 6 años, que si estuviera mi mamá, que si estuviera no sé quién, si es un divorcio, entonces ahora está con la otra desgraciada, sí, desgraciada. Y todo como las desgracia, no. ese es el apego, el famoso apego que es primo del ego, que es exactamente lo contrario, porque son hijitos del miedo, exactamente lo contrario del amor. Entonces la idea es aprender a vivir en amor, no en miedo, no en ego, no en apego. O en tristeza, porque es que Claro. se caen en una depresión, bueno, me separé y entonces ya vienen los por qué pasó, la culpa, entonces fue por mí, dónde me equivoqué, qué hice de malo, o si se murió, tantas cosas que faltaron por decirle, tantos abrazos por dar, entonces ya entra otra culpa distinta. Claro, bueno, la culpa es un capítulo, abriríamos un capítulo aparte para decir
porque en estas festividades como que lo que se trata es también de que la gente tenga algunas pistas, Sí. algunos tips prácticos. Lo primero es una frase para decirles a las personas que estén en duelo y que estén en esas preguntas que acabas de mencionar, cuántos abrazos no le di, qué conversaciones no tuvimos, es, en primer lugar, sentir y pensar que todo es perfecto, que cuando una persona se fue era porque ya era el momento de irse. Sí. Como decía mi abuela, nadie se muere la víspera, y es cierto. Y eso es cierto. Nadie se muere la víspera. Y cuando aceptamos esa realidad, que si una relación se terminó era porque se tenía que terminar, que si una persona se fue de este plano era porque ya era su momento, si aprendemos a aceptar eso, ese es el primer paso para que todas estas tristezas y estas cosas, yo les llamo los dragones internos, no se afloren en diciembre cuando es una época de alegría. Y una cosa, Patri, también que no lo tenemos presente, y yo creo que nunca lo tendremos presente porque es muy difícil de asimilar, pero la muerte o una separación, digamos que las asimilamos porque nada es eterno, pero digamos en el caso de la muerte es eso, inevitable. Es inevitable. Es lo que tenemos seguro, pero no estamos preparados para asimilar eso. O sea, es tan natural como nacer, pero nacer nos da mucha alegría, pero morir nos da mucha tristeza. De hecho, siendo fíjate, dos procesos que tendrían que ser interiorizados naturalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Es una cultura, la nuestra occidental, muy apegada a la vida. Y fíjate que todo es para alargar antienvejecimiento, no sé qué, claro, muy chévere ser bonitos y agradables. El tema es que subyace por allá un miedo a afrontar la muerte. Y la muerte, lo que tú decías, es el paso siguiente de la vida, y al contrario, la vida antecede a la muerte. Es un ciclo. Imagínate, a mí me encanta en estos temas de la muerte siempre acudir a la naturaleza. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de ver la muerte, pensáramos qué rico cuando los arbolitos dejan caer todas las hojas porque vienen otras hojas nuevas? Ajá. Qué tan bueno empezar a pensar en la muerte así, para que no nos duela y no nos quedemos apegados en que si no se hubiera muerto, que si lo hubiéramos alargado más la vida. No, es un ciclo, se caen las hojas y nacen otras. Eso es una cosa bien difícil. Y algo que hablábamos y que publicaste en estos días, algo muy bonito de tu mamá, porque tú perdiste a tu mamá a los 13 años. Así es, y de hecho no la perdí en ese momento, porque en ese momento fue que ya se fue de este plano, pero ella estuvo en estado comatoso 2 meses. Más y estuvo difícil, con un cáncer 7 años. Imagínate, o sea, si alguien me ha visto. Desde los 6 años estabas con tu mamá. Literalmente, así es. Mi mamá muere cuando yo tenía 13 y a dar la cuenta, 7 años atrás. O sea, literalmente sé de qué estamos hablando, porque he vivido el duelo, y no solo ese, sino otros más en mi vida. Y es muy importante aprender a desapegarse. Bueno. Vamos a ir a un corte y seguimos ampliando este tema. Entramos al tema del duelo por separación y el duelo por muerte. Ya regresamos y vamos a ampliar este tema que es difícil, pero real y diario. Diario lo vivimos. Ya regresamos. Bueno, Patri, empecemos como a mirar a ver, ya vimos el problema, ya sabemos que estamos en ese duelo por la razón que sea, pero ¿cómo vamos cómo vamos a enfrentar estas fechas que son tan importantes, tan significativas, tan llenas de recuerdos, de cosas que nos van a afectar porque me separé, entonces llegó el 24 lo pasábamos siempre con la familia de él o de ella, pues en el caso de los hombres, y este año voy a estar sola, desubicada, no sé para dónde pegar, qué voy a hacer, pues voy a ir para donde mi familia y no me va a sentir igual. ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos para empezar a trascender esas cosas? Fundamental esa pregunta. Mira, yo siempre he sostenido que, pues digamos, de un tiempo para acá, pues el siempre es desde que tuve conciencia de cómo se elabora un duelo en mi vida, lo hice, y es empezar a entender que no estamos solos, que esa oportunidad de que alguien se fue, que ya no está en mi vida, porque era mi esposo, porque era mi papá, por lo que fuere, ya es una oportunidad de encontrarme a mí misma,
o a mí mismo. Entonces, en lugar de pensar, ya no está qué va a ser de mí, es pensar, qué chévere, ya tengo la oportunidad de estar, perdona, conmigo misma y conmigo mismo, que tanto nos cuesta. Fíjate que estamos también en una sociedad muy agitada, muy acelerada, y cuando hablamos de silenciarnos es como que nos queda imposible. Sí. Como que la gente en los ejercicios, en los talleres a veces que pido que cerremos los ojos un instante, como que no son capaces, como algunas personas. Entonces es un momento de silenciarnos, es un momento de hacer cosas que nunca habíamos hecho, es un momento de repensarnos en quiénes somos y quiénes queremos ser. Es un momento también muy importante, un tip fundamental, porque cuando estamos en duelo tendemos, como decíamos hace un rato, a echarle pólvora ahí al dolor, ¿no? Ajá. Como que siga el llanto y la cosa. Es estar cuidadosos de las emociones. No es que no se sienta, no es que no se llore, se puede llorar, pero no quedarnos ahí sentados todo un día o una semana, llore que llore, cuando en realidad sí es un tema emocional, pero es que la administración de las emociones es precisamente lo que necesitamos aprender. Entonces es intercambiar esos pensamientos de qué hubiera sido, si estuviéramos, entonces estaríamos rezando la novena, todos esos pensamientos, intercambiarlos por pensamientos positivos, en donde digamos, ok, es la primera novena que voy a hacer sola, ok, la voy a hacer con quién, a ver, quién me inspira para pasar rico, para estar agradable, tranquila. Buscar otros espacios. Buscar otros espacios. Otros amigos, nuevas personas. Exacto, es una oportunidad, fíjate que es lo mismo. El duelo es algo que se va y algo que viene. Cuando la gente me dice, me separé, no se separó. Se unió por dentro. Sí. Sí, porque ya está usted con usted misma. Sí. Imagínate la oportunidad tan maravillosa. O muchas veces es el momento también de acercarse a la familia, porque uno, digamos, se dedica a la pareja y el mundo se vuelve eso. Él, y ya no hace uno, pues la familia pasa a un segundo plano, los hermanos, los padres, lo que tenga pues en su entorno más cercano. Pero es el momento entonces de reordenar eso. Reordenar la vida y revisar las prioridades. Fíjate que es quién soy, qué quiero ser y qué quiero hacer, qué prioridades tengo en mi vida. Si, por ejemplo, una de las invitaciones en un divorcio puede ser esa, pusiste el matrimonio o la relación en el único lugar de tu vida, entonces la invitación es a que ahora mires tu vida completa, no en un solo ladito. No en un solo ladito, es el momento de mirar que es que el mundo es más grande, amplio y abierto, y no es solamente una sola persona la que existe en tu mundo. Total, y entonces ahí el duelo se nos convierte, o estos momentos de aparente soledad en las festividades se nos convierte en una invitación a un replanteamiento, a un abrir los ojos de una cantidad de cosas que no estábamos viendo. Entonces, Patri, ese replanteamiento, digamos, uno lo hace con una meditación, o se siente y uno dice, bueno, pues me voy a replantear, pero entonces me voy a replantear como basado en qué, pues, desde dónde, qué tengo que hacer, cuál es la técnica. Maravilloso que me preguntes eso, porque justamente esta semana volví a pintar después de varios años. Yo soy pintora aficionada, he hecho exposiciones y demás. La pintura fue uno de mis caminos precisamente en mi duelo cuando me divorcié. Y entonces me pasaba esto esta semana, un lienzo en blanco. Y te lo juro, me asusté. Pero tantas veces que he pintado yo, ¿y ahora por dónde empiezo? Es exactamente la misma sensación que se tiene cuando estás en un momento de replanteamiento. Mira, lo que la persona sienta para replantearse que contribuya a su bienestar. ¿Cómo así? Meditar. Por ejemplo, en mi blog, ahí como medito yo todos los días, 4 de la mañana por tardar, estoy meditando. Lo que la persona sienta. Hay libros. 4 de la mañana. 4 de la mañana. Madrugadora. No, y últimamente estoy a las 3:30. No, ya pues, esto es un síntoma de algo más. Algo pasa. Lo que pasa es que cuando meditas por tanto tiempo, de verdad que sí, el sistema, nuestro cuerpo cambia. Bueno, sí. Pero haciendo ese paréntesis, meditar. Libros. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Una Nueva Tierra, que ahorita te lo mencionaba fuera de cámaras, y es un libro tan interesante que literalmente transformó mi vida y creo que lo puede hacer con muchísimas personas en el mundo. Una Nueva Tierra. Ese libro nos habla del desapego.
Entonces, fundamental. Hay libros importantes. Pues no todo sirve, pero hay unos libros interesantes que ayudan. Ajá. Hay grupos. Ahí puedes retomar las amistades que habías dejado. Las amigas de toda la vida, de infancia, Sí. por ejemplo. Puedes hacer ejercicio, es fundamental. Es fundamental. Entonces, yoga, me encanta. Él o la yoga, no sé cómo se dice. Yo hago yoga todos los días también. Es fundamental, entonces caminar, irte a la naturaleza, abrazar un árbol, todo eso ayuda. Sí, todo eso ayuda. Mucha gente dice, no, pero pues, ¿y para qué voy a abrazar un árbol? Ah, sí, sí, sí. Pero pues hágalo. Hágalo, Dese la oportunidad exacto. de hacerlo. Dese la Exacto. oportunidad de hacerlo y sienta. Justo en estos días en una conferencia les decía lo mismo, porque claro, uno lo miran como, ¿y por qué está diciendo eso? Pues mira, el árbol tiene la información de toda la naturaleza y la naturaleza es desapegada. Como yo les digo muchas veces en los talleres y en las mentorías, ningún pajarito está pensando, ve, ¿y qué tal si yo ejerzo un control sobre este árbol para que pase lo siguiente? Sí. No, él está al día viviendo el presente. Ese es nuestro aprendizaje de la naturaleza, lo que tenemos que retomar. De eso, bueno, Patri, vamos a ir a un corte, ya regresamos. Bueno, Patri, retomando ya en este último bloquecito, en los últimos minutos que nos quedan, miremos un poquito de la parte del duelo, pero por muerte. Ajá. Ya miramos la separación por divorcio, pero entonces ya miremos esa separación de planos. De planos. Ya no está en este plano mi esposo, mi papá, mi hermano, mi novio, mi esposa, que ya no está en este plano. ¿Cómo manejamos ese duelo? Es que, sabes que yo siento que cuando las personas se quedan tan atascadas en esa persona que se fue y que no la quieren soltar y que entonces lloran y se acuerdan, es porque tuvieron cosas que no hicieron cuando estaba en vida. Y te hablo desde el alma, te hablo desde esa sensación de vacío que queda cuando la persona se va y cuando están en el funeral y te quedas con esa memoria de no le pude decir tal cosa, si fue un accidente peor. Es sentir que es exactamente un cambio de plano y eso significa recordar que somos almas en tránsito, somos almas viajando, encarnando. Esto es simplemente un paso. Y entonces cuando nos acordamos de eso, nos damos cuenta de que ellos están en otro lado y que no nos han abandonado en realidad, que al contrario, están más cerca de nosotros. Están más cerca. Que antes, porque el alma es universal e infinita, entonces están presentes. Ahora no es para hacernos pues también que llamémoslo en un espiritismo o alguna cosa rara, no, es simplemente entender que están en otro plano acompañándonos en nuestro proceso vital para que seamos felices. Yo me pregunto y les pregunto a las personas que están llorando por la persona que ya no está, ¿qué pasaría si esa persona llegara y se sentara al pie, al lado? ¿Qué pensaría? O sea, te quedaste llorando eternamente ellos felices en otro plano, descansados, libres, volando, y tú ahí llorando. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿O qué pensarían? Imagínate, ¿qué te ¿Qué diría? pueden estar ellos pensando? ¿Qué le te dirían? diría? No seas tonto, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo, o sea, tu vida. Yo estoy aquí feliz, Exacto. estoy feliz, tranquilo y bueno, hay que seguir. Reaccione. Que seguir. Ahora, sanando, por supuesto, hay que sentir, ahí si necesitas llorar, lloras, pero sabiendo que es que ellos no quisieran de nosotros vernos sufrir eternamente porque alguien se fue. Bueno, mucha gente dirá, bueno, es que eso es muy fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo, pues es que yo tengo mi tristeza y la quiero vivir y la quiero expresar, pues bueno, entonces, ¿hasta cuándo es normal uno sentir esa tristeza? ¿Hasta cuándo es, pues obviamente todas las personas son distintas, pero cuánto tiempo uno debe pasarse en un duelo, en una tristeza que no me pasa y pasan los meses y pasan los años y no me pasa? Yo tuve un caso de una señora que llevaba 8 años su mamá de muerta y seguía como si se hubiera muerto ayer.
Sí, y hay viudas que se quedan con la ropa colgada del el que fuera su esposo y todo aquello, y no mueven la cama y todo aquello. Mira, ¿cuánto tiempo? El tiempo que yo te voy a hablar desde el alma, todo mi trabajo es desde el alma, no es ni terapeuta, ni no sé qué, no, a mí me encanta es el campo espiritual. Sí. Y desde el alma yo diría, y es lo que yo aplico en mi vida también, es lo que la persona necesite en su tiempo para desapegarse, porque finalmente, ¿qué es? Apego. Y para eso el libro Una Nueva Tierra, súper recomendado para que aprendan el desapego. Es eso, aprender el desapego. Esa es la tarea. Ahora, ¿cuánto se demora? El tiempo que la persona quiera hacer su tarea. Ese es el tiempo. Sí, pues es difícil. Es difícil, sí, es difícil. Difícil es la palabra. Es difícil todo. Mira, somos desapegados como el pajarito que te decía en los árboles. Todo es, la vida no se estanca, siempre está en movimiento. Entonces, es aprender que qué pasa cuando, por ejemplo, dejas estancada un agua en algo, en un pozuelo, en algo, se pudre, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te quieres quedar estancado o estancada en un pasado que ya no es? Te pudres. ¿Se pudre qué? El alma. Sí, y se estanca. Literalmente se envejece la persona. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Eso es autodestructivo y nadie quiere autodestrucción. Bueno, Patri, vamos como un poquito de tu experiencia personal, porque una niña a los 13 años, ¿cómo enfrenta la muerte de su mamá en una edad tan importante? Y, ahí me tocas un tema profundo porque ahí habría que mezclarle varios ingredientes. Digamos, para no alargar la historia, yo ni me di cuenta. Todos se dieron cuenta menos yo, porque yo era una niña. Era una niña, sí. Y en mi época era más niña todavía, 13 años hoy en día ya han vivido. Sí, hoy 13 años ya son unas gigantescas, sí, pues ya les llevan a uno de 13 años, era una niña, una niña. Acaba de salir de las tenía bases. La inocencia total. La inocencia total. No, yo creo que a vos te entregan siempre lo que dijimos hace un rato, todo es perfecto, te entregan siempre quien te ayuda, siempre quien te guía. Yo creo que es eso, es madurar y comprender que si se fuera por algo y que si se fue es porque querían también desde otro plano para tu vida unos aprendizajes que solo se podían si la persona no estaba. Eso es, como lo dijiste ahora, es en el momento en que es. En el momento en que es. No es la víspera, no es al otro día. No es... Que porque se hubiera quedado más meses, que se hubiera quedado hasta mis 15, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando cumplí 15 años, ay, que no es muy duro que la mamá, que cuando me casé, ay, que no es muy duro. Es que es lo que te toca, lo que te corresponde, no más. ¿Para qué te pones a pensar en si hubiera sido? Los hubiera sido no existen. Sí, y no sirven. Y no sirven, antes, estorban. Antes, si hubiera, es que ahora, no fue. Claro, por supuesto que hay algunos momentos cuando nació mi hija, por ejemplo, que yo, ay, qué rico que mi mamá estuviera acá. Y después dije, pues si mi mamá está acá. Claro. Y ya, y se acaba el problema. Pensar desde el espíritu. Así es. Desde esa esencia. Bueno, Patri, ya desafortunadamente llegamos al final. Cuéntales a todos nuestros seguidores y oyentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden aprender más de todas estas cosas tuyas tan interesantes y tan enriquecedoras. Ay, gracias, Maritza. Sí, hace 5 años tengo el blog. Está en patriciabenavides.com, como mi apellido es Rarongo, entonces Benavides es B larga, B pequeña, S.com, patriciabenavides.com. Y tengo el Instagram, tengo Facebook, es Patricia Benavides Oficial. Tengo, bueno, todas las redes estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en todas. Y les recomiendo mucho el canal de YouTube, Patricia Benavides, incluso porque allí hay una entrevista, uno de los videos que monté hace rato, es una entrevista con un médico que trabaja precisamente el duelo. Y tiene un libro muy interesante, en esa entrevista lo pueden encontrar. Bueno, ya saben, visiten a patriciabenavides.com y ahí van a aprender de todo esto. Y le agradecemos muchísimo al Hotel Novatel que nos acogió hoy para originar el programa desde acá. Y como siempre, es un honor estar con ellos y poder compartir este servicio tan agradable. Recuerden que estamos por Munera Eastman 790M todos los sábados a las 10:30 de la mañana y nos pueden ver simultáneamente por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube.
Adicionalmente, ya también nos pueden ver y consultar nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí van a encontrar todos estos temas, todos los otros y muchos más, y nos escriben, contáctenos, díganos qué quieren que hablemos, de qué quieren que temas profundicemos, de estas cosas, así como muchas veces nos dicen, vea, otra vez con Patricia Benavides, que ese tema estuvo muy bueno, aquí les las tenemos. Recuerden, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.